Capítulo 11. ¿Dios o el ego? Introducción. O Dios está loco o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio Padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. Cuanto más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien, como yo, tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Sección 1. Los regalos de la paternidad. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo?
Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie, excepto tú, puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que él creó, y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor y que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿De qué otra forma, de qué otra manera, perdón, podrías dar salvo como Él da, si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo? Da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la suya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad.
De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Sección 2. La invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e Hijo. Unir y tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es el mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él porque en tu perfecto entendimiento de Él sabes que no hay sino una voluntad, una sola voluntad. Mas cuando atacas a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos, es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de donde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de tu relación filial con Él. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por lo tanto no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres restaurar la plenitud. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta,
pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para reinstaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiese alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, puesto que no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Piensa como Él, aunque solo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que Él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra Él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, Él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues Él no puede abandonar a ninguna parte de Dios. Mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa que estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello, porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Sección 3. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que Él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo y sin embargo vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo,
crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea y irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son más que ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu creador y tú eres como Él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él, y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no la puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz, para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario no sabrás que estás allí, pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente porque no fue su pensamiento, y por lo tanto no es de Él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno. Ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. Lo repito, Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Sección 4. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya y al pertenecerte a ti es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia, que tu Creador te dio para que la extendieras.
No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios del suyo? ¿Cómo podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él, y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa tiene que ser deshecha, no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada, es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse, y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres y a que aceptes su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo que descansas en Dios, y en quien toda la filiación
descansa.